Mi madre me obligó a callar durante 20 años un secreto que destruyó a mi padre en segundos. Todo salió a la luz por un simple mensaje en Facebook que nunca debió existir. Mi madre me tomó de la mano con una fuerza que dolía. Recuerdo sus uñas apretando mi piel mientras subíamos las escaleras de aquel edificio viejo, con las paredes llenas de humedad y olor a encierro. Yo tendría unos 8 años, tal vez menos, y no entendía por qué estaba tan nerviosa. Me había hecho prometer que no diría nada a papá, que aquel paseo sería solo entre nosotras. Repetí que sí, sin comprender qué significaba exactamente guardar un secreto que no tenía nombre. Cuando abrió la puerta, apareció una mujer desconocida, sonriente pero tensa. Y detrás de ella, un niño. Tendría mi misma edad, el mismo cabello oscuro, la misma mirada curiosa. Lo noté enseguida. Era como mirarme en un espejo ligeramente torcido. Nos quedamos observándonos unos segundos que se sintieron eternos, hasta que mi madre soltó un suspiro corto y me empujó suavemente hacia él. «Saluda, hija», me dijo con voz seca. Nos quedamos jugando en silencio. Cada gesto entre nosotros tenía algo familiar, una sincronía que no podía ser coincidencia. En algún momento, él me preguntó si mi papá era alto y si le gustaba tocar la guitarra. Me sorprendió. Asentí, y vi cómo la mujer, la que luego supe que era su madre, cambió el tema apresuradamente. Todo se sintió extraño, como si estuviéramos actuando un papel que ninguno entendía. De regreso a casa, el silencio pesaba tanto que podía escucharlo. Le pregunté a mi madre quién era aquel niño. Me miró con una expresión que mezclaba culpa y miedo. «El hijo de una amiga», respondió. Pero antes de que pudiera decir algo más, añadió, «Y no vuelvas a mencionarlo delante de tu padre, ¿entendido?». Su tono me congeló. Era la primera vez que me hablaba con tanto pánico, como si pronunciar un nombre pudiera destruirlo todo. A partir de ese día, empecé a entender que había verdades que no se podían decir, incluso cuando dolían por dentro. Aprendí a callar. A sonreír en la mesa mientras mi padre hablaba de trabajo, sin mencionar que, cada tanto, mamá desaparecía por compromisos o reuniones. En esos días, yo sabía perfectamente a dónde iba, aunque fingía no saberlo. Y el silencio se volvió parte de mí, como un idioma nuevo que nadie me enseñó pero tuve que aprender. Con los años, las visitas a aquel edificio se hicieron más frecuentes. Siempre el mismo ritual. Mamá me arreglaba el cabello, me hacía prometer que no contaría nada, y sonreía como si todo fuera normal. En cada encuentro, Daniel, porque así supe que se llamaba, crecía un poco más. Su madre me trataba con una dulzura incómoda, pero nunca explicaba quién era yo para ellos. Una vez escuché, detrás de una puerta, a mi madre decirle, «Él no debe enterarse jamás». Y entendí que él era mi padre. La certeza cayó sobre mí con un peso insoportable. Daniel era mi hermano. No un primo, no un amigo. Mi hermano. Y yo era la única que lo sabía, además de mi madre. La rabia y la confusión me consumieron por dentro. ¿Cómo podía mirarla igual? ¿Cómo podía seguir fingiendo que todo estaba bien? Pero entonces recordaba su mirada aquella primera vez, el miedo en su voz, y me quedaba muda. Una noche, mientras cenábamos, mi padre mencionó que le gustaría tener otro hijo. Dijo que tal vez ya era tarde, pero que a veces soñaba con un niño corriendo por el jardín. Mi madre sonrió de una forma tan extraña que sentí náuseas. Y yo, con los ojos clavados en el plato, mordí los labios para no decirlo. Era la primera vez que el secreto me dolía físicamente. Los años pasaron, y yo me convertí en una experta en fingir. Fingía no saber por qué mi madre se ponía nerviosa cuando sonaba el teléfono. Fingía no notar las ausencias, las mentiras improvisadas, las cartas escondidas en cajones. Pero cada mentira pesaba más. Y lo peor era que ella ya no necesitaba pedirme silencio, lo llevaba tatuado en la piel. Un día, buscando una foto familiar para un trabajo del colegio, abrí una caja en el armario de mi madre. Entre álbumes y papeles viejos encontré una fotografía en la que estábamos los tres, mamá, Daniel y yo, en el parque. Sonreíamos. Parecíamos una familia. Al fondo, alguien había escrito con bolígrafo azul, «Mi pequeño milagro». No supe si la frase era para mí o para él. Guardé la foto en mi bolsillo.
Aquella noche no pude dormir. Sentía una mezcla de ternura y rabia. Quise preguntarle por qué, quise gritarle que yo no había elegido ser parte de su mentira. Pero cuando finalmente reuní el valor, ella entró a mi habitación, se sentó en mi cama y me quitó la foto de las manos. «No sabes lo que haces», murmuró. «Hay cosas que es mejor no entender». Lloré en silencio después de que se fue. No por miedo, sino por impotencia. Me odié por no poder defender a mi padre, por no atreverme a ser leal a él sin traicionarla a ella. Me odié por tener un hermano al que solo podía ver a escondidas. Y, sobre todo, por empezar a comprender que ese secreto me estaba definiendo. Los domingos se volvieron los peores días. Papá tocaba la guitarra mientras mamá fingía leer una revista, pero su mente estaba en otro lugar. Yo lo miraba, pensando en cómo se desmoronaría su mundo si supiera la verdad. Pensaba en su rostro cuando descubriera que su matrimonio, su familia, no eran lo que creía. Y en esos momentos sentía un pánico helado, el miedo de que todo estallara por algo tan pequeño como una palabra. Una tarde, después de una de esas visitas clandestinas, mamá me detuvo en la puerta y me hizo mirarla a los ojos. «Escúchame bien», dijo, con una voz que no era la suya. «Si tu padre llega a saberlo algún día, será culpa tuya. Solo tuya». No gritó. No hizo falta. Esa frase fue una condena. Desde entonces, cada vez que veía a mi padre sonreír, sentía una punzada de culpa. Y cada vez que veía a Daniel, sentía vergüenza. Mi vida se dividió en dos mundos que no podían tocarse, y yo era el muro entre ellos. Un muro que se agrietaba más con cada mentira, con cada mirada silenciosa, con cada noche en que deseaba poder hablar sin destruirlo todo. Crecí con ese miedo. Lo llevé como una sombra invisible. Nadie lo veía, pero siempre estaba allí, detrás de cada gesto, cada sonrisa falsa. A veces, me preguntaba si mi madre seguía amando a mi padre o si solo lo temía. Pero nunca tuve el valor de preguntarlo en voz alta. El último recuerdo de ese año es el sonido de mi madre cerrando la puerta con llave después de una llamada. Yo estaba del otro lado, intentando escuchar. Y lo único que alcancé a oír fue su voz temblorosa diciendo, «No puedes saberlo nunca». Esa noche entendí algo que me perseguiría toda la vida: los secretos no solo destruyen cuando se revelan. También matan lentamente mientras los guardas. A veces pienso que mi adolescencia no fue una etapa, sino una farsa cuidadosamente ensayada. Me convertí en una actriz dentro de mi propia casa. Sonreía cuando debía hacerlo, respondía lo justo, y sobre todo, aprendí a callar incluso cuando las palabras me quemaban la garganta. No había espacio para la verdad, había aprendido que la sinceridad en mi familia era un lujo peligroso. Daniel seguía creciendo en paralelo a mí, como una sombra que se movía al mismo ritmo pero en un mundo distinto. Mi madre seguía visitándolo, a veces conmigo, a veces sola. En cada encuentro, él me miraba con preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Éramos hermanos que fingían no serlo, cómplices de un silencio que no escogimos. Cada vez que regresaba a casa, me miraba al espejo intentando reconocerme. Y no siempre lo lograba. Papá empezó a notar algo. No sé si era mi nerviosismo o las ausencias cada vez más largas de mi madre, pero sus preguntas se volvieron más insistentes. Yo respondía lo que había memorizado: fue a visitar a una amiga, tendrá una reunión del trabajo. Pero su mirada empezaba a llenarse de duda. Lo veía repasando los horarios, las excusas, los detalles mínimos. Él siempre fue un hombre atento, y los hombres atentos, cuando sienten olor a mentira, no descansan hasta encontrar la grieta. Yo era esa grieta. Lo supe el día que me pidió acompañarlo al mercado y, sin querer, pasamos cerca del barrio donde vivía Daniel. Me puse pálida. Papá me preguntó si estaba bien, y respondí que sí, demasiado rápido. Me observó con una mezcla de ternura y sospecha, y entonces comprendí que, aunque no sabía la verdad, la intuía. Esa noche, no pude comer. Sentí que el peso del secreto empezaba a resquebrajarse dentro de mí. En la escuela me volví reservada, casi invisible. No invitaba amigas a casa ni hablaba mucho de mi familia. Cuando los profesores pedían que describiéramos a nuestros padres, yo omitía detalles, temiendo que, de alguna manera, alguien pudiera adivinar lo que escondíamos.
Me acostumbré a escribir en mi diario todo lo que no podía decir. Ahí estaban mis culpas, mis miedos, mis preguntas. Hasta que un día, mi madre lo encontró. No hizo escándalo. Simplemente entró en mi habitación, lo tenía en la mano, y sin decir palabra, arrancó las páginas y las arrojó al fuego de la chimenea. Me quedé mirando cómo se consumían las letras, cómo el papel se curvaba y ennegrecía. No lloré. Me quedé inmóvil, mirando cómo mi voz se convertía en ceniza. Cuando terminó, se giró hacia mí y dijo con esa calma que me helaba: hay cosas que deben quedarse donde están. Desde ese día, dejé de escribir. Dejé de soñar con poder hablar. Aprendí que los secretos, cuando no se dicen, se pudren adentro, pero cuando se pronuncian, destruyen. Me quedé atrapada entre esas dos condenas. Mi madre empezó a cambiar. Ya no era la mujer nerviosa y asustada que recordaba de mi infancia. Se había convertido en alguien fría, calculadora, acostumbrada a sostener su mentira con elegancia. A veces la veía sonreír en las reuniones familiares, abrazando a mi padre con una naturalidad que me enfermaba. Era una actriz consumada, y yo, su reflejo imperfecto. Hubo una tarde que marcó un antes y un después. Papá estaba ordenando papeles en el escritorio cuando encontró una foto. Era vieja, con los bordes gastados. En ella estaba mamá, sosteniendo a un niño pequeño, Daniel, en brazos. Yo estaba al fondo, apenas visible, con una sonrisa torpe. Lo escuché desde el pasillo preguntarle quién era ese niño. Mi madre respondió sin dudar: el hijo de una vecina que me pidió ayuda. Su tono era tan convincente que, por un momento, hasta yo lo creí. Pero esa noche, mientras ella lavaba los platos, la escuché murmurar: casi. Solo esa palabra. Casi. Como si hubiera escapado de una catástrofe por segundos. Me encerré en mi habitación y me quedé despierta hasta tarde, temblando. Empecé a pensar que el secreto no era solo una carga, era una bomba de tiempo, y yo estaba sentada encima. Con el paso de los años, la tensión se volvió parte de la rutina. Papá seguía ajeno, pero su mirada se había endurecido. Mamá fingía normalidad con la destreza de quien ha mentido tanto que ya no distingue verdad de ficción. Y yo me volví una sombra. Una noche, mientras cenábamos, papá mencionó que había visto a mamá cerca de una zona de la ciudad donde nunca iba. Ella se rió, lo tomó de la mano y dijo que debía haber confundido a alguien. Pero sus ojos no se movieron de los míos. Fue un segundo, pero lo entendí, sabía que yo podía delatarla. Su mensaje era claro. Si hablaba, todo se vendría abajo. Desde entonces, cada palabra entre nosotras se volvió una amenaza velada. Me hablaba con dulzura en público, pero cuando estábamos solas, su mirada era pura advertencia. Había momentos en que pensaba que me odiaba, porque yo era el único recordatorio vivo de lo que había hecho. Y lo peor era que una parte de mí la comprendía. Veía cómo mi padre la miraba, con esa confianza ciega que solo tienen los hombres que creen vivir en un matrimonio feliz. Pensaba en cómo se rompería si supiera la verdad. Y esa imagen me aterrorizaba. Era como mirar un cristal perfecto sabiendo que, con solo tocarlo, se haría trizas. Pero el miedo no detiene la verdad, solo la aplaza. Y lo supe el día que escuché a mi madre hablando por teléfono, creyendo que yo dormía. Sí, lo sabe, dijo en voz baja. Pero no dirá nada. No tiene el valor. Sentí algo romperse dentro de mí. No sabía si hablaba de Daniel o de mí, pero ambas opciones me dolieron. Desde esa noche, juré que algún día no volvería a callar. No sabía cuándo, ni cómo, pero lo haría. Porque entendí que el silencio que me impuso no era protección, era control. Y que cada palabra que no decía era una victoria suya sobre mí. Sin embargo, el destino no me dio tiempo de decidir. A veces los secretos no se revelan por valentía, sino por accidente. Y aquel accidente estaba a punto de llegar. Intenté empezar de nuevo lejos de casa. Me mudé a otra ciudad, estudié, trabajé, me hice adulta. Pero el pasado no se queda atrás solo porque uno cambie de dirección. Lo llevaba conmigo, escondido en cada conversación, en cada pausa antes de mencionar a mi familia. Aprendí a evitar las preguntas simples: ¿tienes hermanos? ¿Tu familia vive unida?
Mentir ya era automático. A veces me sorprendía a mí misma respondiendo sin pensar, con la misma calma con que mi madre me enseñó a mentir desde niña. Pero por más que intentara escapar, el secreto me seguía como una sombra. Daniel también había crecido. Nos escribíamos de vez en cuando, mensajes breves, llenos de silencios. Nunca hablábamos del pasado, era un tema que flotaba entre nosotros sin ser nombrado. Él parecía resignado, pero en cada palabra suya se notaba la herida. Su vida era un espejo roto del mío, dos mitades viviendo a medias, evitando la verdad para no sangrar más. Un día recibí la llamada que lo cambió todo. Mi padre estaba llorando. No lo escuchaba llorar desde que murió mi abuela. Su voz sonaba cansada, rota. Me dijo que mi madre estaba enferma, que los médicos no sabían si se recuperaría. Ven, por favor, me pidió. No pude negarme. Por primera vez en años, regresé a esa casa cargada de recuerdos, mentiras y silencios. Ver a mi madre en la cama, frágil y demacrada, fue desconcertante. Parecía más humana que nunca. Sus ojos, antes duros y vigilantes, ahora temblaban de miedo. En los primeros días apenas hablaba. Pero con el tiempo, empezó a hacerlo. No sobre Daniel directamente, pero sí sobre errores, decisiones imposibles, cosas que hice por amor. Su voz sonaba como la de una mujer arrepentida, pero incluso entonces, me pidió lo mismo de siempre: no le digas nada a tu padre. Esa frase volvió a abrir todas las heridas. No podía creer que, después de tantos años, siguiera intentando proteger su mentira. Me di cuenta de que, para ella, el secreto no era una carga, era una forma de control. La verdad no le daba miedo por lo que causaría, sino porque la despojaría del poder que tenía sobre nosotros. Papá notaba algo. Me lo confesó una tarde, mientras tomábamos café en la cocina. Me dijo que últimamente encontraba cosas raras en el teléfono de mamá, llamadas borradas, mensajes eliminados, números desconocidos. Me pidió que le dijera si sabía algo. Quise gritarle que sí, que había un hijo escondido, un hermano mío que él jamás conoció. Pero las palabras no salieron. Aún tenía la voz encadenada por años de miedo. Solo pude decirle: no sé, papá. Quizás deberías preguntarle a ella. Esa noche, lo hizo. La escuché desde el pasillo, su voz grave y contenida. Mi madre negó todo, con la misma serenidad de siempre. Luego vino el llanto, las excusas, las promesas de fidelidad eterna. Y él, la creyó. Como siempre. Yo sentí una mezcla de rabia y compasión. Rabia porque ella seguía mintiendo con la misma frialdad. Compasión porque él seguía amando a una ilusión. Me encerré en mi habitación, con ganas de desaparecer. Al día siguiente, Daniel me escribió. Me dijo que mi madre seguía viéndolo de vez en cuando, aunque ahora menos, por su salud. Y que cada vez que lo hacía, lloraba. Creo que se siente sola, escribió. Me dolió leerlo. Era cierto. Mi madre había construido su propio infierno y ahora vivía atrapada en él. Pero eso no la hacía inocente. Pasaron las semanas, y la tensión en la casa se volvió insoportable. Papá no confiaba del todo, y mi madre estaba cada vez más paranoica. Revisaba mi teléfono, me preguntaba si hablaba con alguien, me miraba como si temiera que fuera a traicionarla. Me convertí, otra vez, en su guardiana involuntaria. Hasta que un día todo se torció. Papá me mostró el celular de mamá. Había encontrado un mensaje de un número desconocido: ¿vendrás mañana? Daniel te extraña. Sentí que el corazón me saltaba del pecho. Lo miré, intentando encontrar algo que decir. Pero mi cara me delató. ¿Quién es Daniel?, me preguntó. No pude responder. Me quedé muda, igual que cuando era niña, cuando me enseñaron que hablar era peligroso. Esa noche, mamá se dio cuenta de que él había visto el mensaje. Se encerró en el baño y borró todo. Cuando salió, me miró con un odio silencioso. Me dijo que si esto salía a la luz, su vida se acabaría. Y que si eso ocurría, sería por mi culpa. Esa amenaza me rompió. Sentí que había pasado toda mi vida pagando por algo que no hice. Era su mentira, su decisión, su historia.
Pero era yo quien cargaba la culpa, la ansiedad, el miedo. Aquella noche no dormí. Caminé por la casa, en la oscuridad, recordando cada momento en que había callado por ella. Me di cuenta de que todo había sido inútil. El secreto iba a explotar de todas formas. Lo supe. Lo sentí. Había algo en el aire, una sensación de inminencia, como si el universo ya se hubiera cansado de guardar silencio. Al amanecer, mi madre me encontró en la cocina. Me miró, agotada, y susurró: si tu padre lo descubre, no podré soportarlo. Esa vez no respondí. Solo la observé, y entendí que ya no me daba miedo. Me daba pena. No imaginaba que, días después, el destino elegiría la forma más cruel y banal de revelar la verdad: un mensaje en Facebook. Fue un martes cualquiera, de esos en que la rutina parece tener un ritmo predecible. Mamá estaba en la cocina, papá revisaba su correo en la sala, y yo intentaba concentrarme en el trabajo desde la computadora. Todo parecía normal, hasta que escuché el sonido de una notificación en el teléfono de mi padre. Fue un simple ping, insignificante, pero el silencio que vino después fue insoportable. Lo vi fruncir el ceño, deslizar el dedo sobre la pantalla y quedarse quieto. Tan quieto que el aire pareció detenerse. Me acerqué sin saber por qué, tal vez por instinto, y pude ver el inicio del mensaje que aparecía en su celular. Hola, creo que somos familia. El remitente era Daniel Morales. Sentí como el corazón me caía al estómago. Fue un segundo, un parpadeo, pero bastó para que todo mi cuerpo entendiera lo que mi mente se negaba a aceptar: el secreto había encontrado su camino hacia la luz. Mi padre levantó la mirada, pálido, confundido, y preguntó: ¿quién es Daniel Morales? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan simple y devastadora que ni siquiera supe por dónde empezar a respirar. No respondí. Él insistió, su voz temblaba, pero sus ojos exigían la verdad. Quise mentir, repetir el viejo libreto, decir que era alguien del trabajo, un error, cualquier cosa. Pero la garganta se me cerró. No podía seguir mintiendo. Entonces entró mi madre. Lo vio con el teléfono en la mano, el nombre en la pantalla, y se le borró el color del rostro. La vi paralizarse, como si todo el aire se le hubiera ido del cuerpo. Durante un instante, los tres quedamos mirándonos, atrapados en ese silencio brutal donde todas las verdades amenazan con explotar. Mi padre, con voz apenas audible, repitió: ¿quién es Daniel? Mamá intentó acercarse, sonrió débilmente y dijo que debía de ser una confusión. Pero él no era estúpido. Le mostró el mensaje completo. Daniel había escrito: Hola, señor. Mi nombre es Daniel. Tal vez esto sea una locura, pero creo que usted es mi padre. No busco problemas, solo quiero entender mi historia. El rostro de mi padre cambió. Fue como ver cómo se derrumbaba una casa entera detrás de sus ojos. Lo siguiente fue un grito, un golpe seco contra la mesa, y luego silencio otra vez. Un silencio tan espeso que dolía respirarlo. Mamá empezó a hablar, rápido, nerviosa, mezclando excusas, años, nombres. Dijo que fue un error, que no significó nada, que lo hizo por debilidad, por soledad. Yo solo la escuchaba, en shock, sin poder moverme. Pero lo que más me estremeció fue cuando ella me miró directamente y dijo: ella lo sabía. Ella lo sabía todo. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Mi padre giró hacia mí, con una mezcla de incredulidad y traición que no podré olvidar nunca. ¿Tú lo sabías?, preguntó, con esa voz baja que da más miedo que los gritos. No pude mentir. Solo asentí, temblando. En ese momento entendí que el secreto que mi madre me obligó a cargar ahora se convertía en mi condena. Ya no era la hija inocente, era la cómplice. La traidora. Mi padre se levantó, empujó la silla y comenzó a caminar por la sala como un animal atrapado. Golpeó la pared, lanzó el teléfono contra el suelo, gritó cosas que no recuerdo exactamente. Cada palabra era una herida abierta: mentira, engaño, años perdidos. Mamá intentó tocarlo, pero él la apartó con un gesto brutal. Luego se volvió hacia mí, y por primera vez en mi vida, me gritó: ¿durante cuántos años me mentiste también tú? Esa frase me atravesó. Intenté explicarle,
decirle que yo era solo una niña, que mamá me lo prohibió, que tuve miedo. Pero no podía escucharlo. No podía escucharme. En su mente, los dos habíamos sido parte del mismo teatro cruel que lo mantuvo ciego por décadas. Mi madre se encerró en su habitación, llorando, y mi padre se quedó allí, en medio del salón, con la mirada perdida. Me quedé observándolo, queriendo acercarme, pero algo me detuvo. La culpa, el horror, o tal vez la certeza de que ya nada podía arreglarse. La noche cayó sobre la casa como una sombra espesa. No cenamos. No hablamos. El teléfono seguía tirado en el suelo, la pantalla rota, pero el mensaje seguía visible: solo quiero entender mi historia. Mientras lo leía, me di cuenta de algo que me estremeció: Daniel no lo había hecho por venganza. No buscaba dinero, ni reconocimiento, ni drama. Solo quería conocer la verdad. Una verdad que a mí me habían enseñado a esconder como si fuera veneno. En algún momento de la madrugada, escuché a mi padre salir de la casa. La puerta se cerró con un golpe seco. No volvió esa noche. Mamá permaneció encerrada, murmurando su propio arrepentimiento entre sollozos. Y yo, sentada en la oscuridad, entendí que el secreto por fin había cumplido su destino: destruirlo todo. Las paredes parecían respirar. El reloj marcaba las horas con un ruido insoportable. Pensé en Daniel, en lo que debía estar sintiendo. No sabía que su mensaje, tan inocente, había detonado una bomba. Cuando amaneció, bajé las escaleras y encontré una nota sobre la mesa. Era de mi padre. Decía: gracias por confirmarme que he vivido entre mentiras. No sé cuándo volveré, si es que vuelvo. No busques explicaciones. Necesito entender quién soy sin ustedes. El papel temblaba en mis manos. Mamá bajó poco después, con el rostro hinchado de tanto llorar. Lo leyó sin decir nada. Su silencio ya no era de poder, era de derrota. Me miró y susurró: esto no debía pasar así. La odié en ese momento. Por todo. Por su cobardía, por arrastrarme a su culpa, por destruir al hombre que nos amó sin condiciones. Pero también la compadecí. Porque vi en su rostro lo que nunca había visto: miedo de verdad, miedo al vacío que había creado con sus propias manos. Esa mañana entendí que el secreto no era solo suyo ni mío. Era una herencia podrida que nos había alcanzado a todos. Y ahora, sin nada que esconder, solo quedaban las ruinas. Lo último que recuerdo de ese día fue abrir mi laptop y ver que Daniel había publicado en su muro: hoy descubrí quién soy, pero perdí lo poco que tenía de familia. Ahí supe que la verdad había llegado demasiado tarde para todos. La casa se volvió un cementerio silencioso. No había gritos ni reproches, solo ese tipo de quietud que llega cuando algo irremediablemente se ha roto. Mi padre no volvió los días siguientes, y mi madre parecía un fantasma moviéndose entre las ruinas de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Evitaba mi mirada, hablaba sola, caminaba de madrugada como si buscara algo que ya no existía. Yo me quedé atrapada en medio, intentando mantenerme en pie mientras mi vida entera se desmoronaba. No podía concentrarme en el trabajo, no podía dormir, no podía dejar de pensar en las palabras de mi padre: ¿durante cuántos años me mentiste también tú? Esa frase me perseguía. Me hacía sentir culpable, incluso sabiendo que solo era una niña cuando todo empezó. Pero las heridas familiares no entienden de edades, se heredan junto con la sangre. Una semana después, recibí un mensaje de Daniel. Decía que mi padre lo había buscado. Nos veremos mañana, escribió. No sé qué esperar. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez, con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque por fin se encontrarían, porque al menos la verdad tendría un rostro. Terror porque sabía que ese encuentro podía terminar destruyendo lo poco que quedaba. Esa noche, mi madre entró en mi habitación. Tenía el rostro hundido, los ojos secos de tanto llorar. Me dijo que si mi padre hablaba con Daniel, nunca la perdonaría. Me rogó que lo detuviera, que lo llamara, que le explicara que todo fue un error. Me quedé mirándola, incapaz de sentir compasión. Después de todo, ella había tenido más de 20 años para decir la verdad y nunca lo hizo. Solo respondí: no puedo seguir protegiéndote. Su silencio fue una bofetada.
Por primera vez, la vi derrumbarse. Me di cuenta de que la mujer que siempre me pareció invencible estaba hecha de miedo. Miedo al juicio, al abandono, a quedarse sola. Miedo a sí misma. Y su miedo había sido mi prisión toda la vida. Al día siguiente, me presenté en el café donde Daniel y mi padre se verían. Me quedé fuera, observando desde una esquina. El momento en que se encontraron fue indescriptible. Mi padre entró con paso inseguro, y cuando vio a Daniel, se detuvo en seco. No hizo falta ninguna prueba. Bastó con mirarlo. El mismo color de ojos, la misma forma de las manos, la misma tristeza contenida. Se miraron largo rato, sin hablar. Yo temblaba. Era como ver a dos planetas colisionar. Al principio no hubo abrazos ni lágrimas, solo una especie de reconocimiento mudo, casi biológico. Luego, lentamente, mi padre se sentó frente a él y comenzaron a hablar. No oía lo que decían, pero podía sentir la tensión. Daniel movía las manos, nervioso, mi padre bajaba la mirada, como si cada palabra le pesara una tonelada. Cuando se levantaron, hubo un gesto breve, una especie de apretón torpe de manos que parecía más un acuerdo de tregua que un saludo. Y, por un instante, vi en mi padre algo que no esperaba, ternura. La clase de ternura que nace del dolor, cuando entiendes que odiar ya no tiene sentido. Volví a casa antes que él. Mi madre me esperaba en la sala, sentada, con la mirada fija en la puerta. Cuando escuchó que mi padre entraba, se puso de pie de inmediato. Intentó abrazarlo, pero él la detuvo con un movimiento seco. No le insultó, no gritó. Solo le dijo: «Ya lo vi. No necesito pruebas. Es mi hijo. Y no puedo seguir viviendo contigo». Esa fue la estocada final. Mamá cayó de rodillas, llorando, suplicando, prometiendo que podía explicarlo todo. Pero ya era demasiado tarde. Mi padre subió a la habitación, tomó una maleta y bajó sin mirar atrás. Antes de salir, se detuvo frente a mí y dijo: «Cuídala si puedes, pero no intentes justificarla». La puerta se cerró, y con ese ruido se fue la última ilusión de familia que nos quedaba. Esa noche, mientras mi madre dormía en el sofá abrazando una almohada como si fuera su salvavidas, busqué entre sus cosas. No sé qué buscaba exactamente, tal vez respuestas, tal vez razones. Y las encontré en un cajón escondido bajo la cama. Eran cartas, amarillentas y dobladas, escritas con una letra nerviosa. Eran suyas, dirigidas a mi abuela. En ellas, le contaba que quería decirle la verdad a mi padre, que no soportaba seguir mintiendo. Pero mi abuela, que siempre se presentó como símbolo de moralidad y orgullo, la convencía de callar. Le decía que un escándalo destruiría el apellido, que debía proteger a la familia, aunque doliera. Y mamá, obediente, siguió ese consejo. Comprendí entonces que el silencio era una herencia, una cadena que pasaba de madre a hija como un legado envenenado. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré por mi padre, por Daniel, por mí. Pero también lloré por ella. Porque en el fondo, entendí que mi madre nunca fue libre. Solo repitió el patrón que le enseñaron: callar, disimular, sobrevivir. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. Mamá había desaparecido. No dejó nota, ni mensaje, ni rastro. Solo un perfume tenue en el aire, y una taza de café a medio tomar. Me quedé de pie frente a esa mesa, sabiendo que algo había terminado definitivamente. Ese mismo día, Daniel me escribió otra vez: «Papá dice que quiere volver a verme. No sé si podrá perdonarla, pero quiere intentarlo conmigo». Sonreí entre lágrimas. Al menos uno de nosotros tendría una oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en todo lo que habíamos perdido por una mentira. Una mentira que empezó antes de que yo naciera, que me marcó sin que yo la eligiera, y que ahora me dejaba sola pero también, libre. Porque el silencio finalmente había terminado. Pasaron los meses, y la casa finalmente quedó vacía. Mi padre se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, y mi madre, nadie volvió a saber de ella por un tiempo. Me quedé sola en medio de los restos de nuestra vida anterior, fotos rotas, cajones vacíos, paredes que todavía guardaban los ecos de nuestras discusiones.
Al principio me dolía hasta respirar. Pero luego, poco a poco, el silencio empezó a sentirse diferente. Ya no era una prisión, sino una forma de paz. Daniel siguió en contacto con mi padre. Me lo contó con cautela, como si temiera herirme. Se veían a veces, tomaban café, hablaban del pasado sin mirar demasiado atrás. Mi padre no lo rechazó, tampoco lo abrazó de inmediato. Lo observaba con una mezcla de desconcierto y ternura contenida. Pero lo aceptó, y eso bastaba. A veces me mandaban una foto, los dos sentados frente a un río, sin sonreír, pero juntos. Esas imágenes me hacían llorar, no de tristeza, sino de alivio. La verdad, después de tanto daño, aún podía construir algo. Yo, en cambio, decidí irme. Cambié de ciudad, de trabajo, de rutina. Quería desintoxicarme de todo lo que el pasado había dejado impregnado en mí. Durante años había vivido para guardar el secreto de mi madre, ahora necesitaba aprender a hablar sin miedo. Comencé terapia. Al principio no podía pronunciar ni una sola palabra sin llorar. Pero poco a poco fui entendiendo que mi silencio no era solo obediencia, sino trauma. Había aprendido a callar por amor, y eso me había destrozado. Mi terapeuta me preguntó una vez, ¿qué crees que perderías si hablas? Pensé en mi madre. En su mirada cuando me decía que todo sería culpa mía si la verdad salía. En la niña que fui, temblando cada vez que escuchaba su voz. Y respondí, nada. Porque ya lo perdí todo por callar. Esa respuesta cambió algo en mí. Fue como abrir una ventana después de años de encierro. Sentí aire nuevo. Comprendí que, aunque la verdad había destruido a mi familia, también me había liberado. Ya no tenía que ser la guardiana de nadie, ni la cómplice de una mentira. Mi madre volvió 6 meses después. Apareció una tarde, tocando la puerta del pequeño apartamento donde yo vivía. Había envejecido de golpe. El cabello encanecido, los ojos hundidos, la voz quebrada. No la reconocí al principio. Entró sin esperar invitación, se sentó en el sofá y comenzó a hablar. No pedía perdón exactamente, hablaba como quien se desangra por dentro. Dijo que había intentado vivir con la culpa, pero no podía. Que extrañaba a papá, que soñaba con Daniel, que quería arreglar las cosas. La escuché en silencio. No había odio en mí, solo cansancio. Me preguntó si mi padre la odiaba, si Daniel la había perdonado. Le respondí la verdad, papá no la odiaba, pero tampoco quería verla. Daniel, simplemente había decidido no cargar más con el pasado. Ella lloró, un llanto seco, sin dramatismos. Dijo que ahora entendía que el silencio no había protegido a nadie, solo los había condenado. Antes de irse, me miró a los ojos y me dijo algo que se me quedó grabado: tú fuiste la única que pagó por mi miedo. Y eso me va a perseguir hasta el final. No supe qué contestar. Quise abrazarla, pero algo en mí no me dejó. A veces el perdón no se da, solo se entiende. Cuando se fue, sentí un extraño alivio. Como si esa conversación hubiera cerrado un ciclo. No porque la herida sanara, sino porque por fin dejé de sentirme responsable por lo que ella hizo. Meses después, mi padre me llamó para invitarme a su cumpleaños. Me sorprendió, no por la invitación, sino porque me dijo que Daniel también estaría. Fui. No por compromiso, sino porque necesitaba comprobar que era posible seguir adelante. La escena me conmovió más de lo que esperaba: mi padre, envejecido pero sereno, tocando su vieja guitarra en el balcón, mientras Daniel lo escuchaba con una sonrisa tímida. Cuando me vieron, ambos me abrazaron. No hablamos del pasado. No hacía falta. Había algo en el ambiente, una calma que solo llega cuando uno se rinde ante la verdad. Esa noche, antes de irme, mi padre me dijo: no te sientas culpable. Nadie te enseñó a elegir entre el amor y la verdad. Nos hiciste un favor callando, aunque nos costara tanto. Esas palabras me liberaron de una forma que no esperaba. De regreso a casa, encendí mi laptop y comencé a escribir esta historia. No como una confesión, sino como una forma de cerrar un círculo. Durante años me obligaron a callar, a esconder, a cargar con los pecados de otros. Pero al escribir, comprendí que hablar también puede ser una forma de sobrevivir.
Escribo para esa niña que se quedó muda frente a su madre. Para la adolescente que se odiaba por no tener el valor de decir la verdad. Y para la mujer que hoy entiende que romper el silencio no destruye, sino que libera. Porque sí, la verdad tuvo un precio. Perdí la familia que conocía, perdí la inocencia, perdí la fe en muchas cosas. Pero gané algo que jamás imaginé, la posibilidad de ser yo misma sin miedo. Ahora sé que los secretos no desaparecen cuando se guardan. Se quedan, esperando el momento exacto para salir. Y cuando lo hacen, arrasan con todo. Pero también dejan espacio para algo nuevo, la honestidad, aunque duela. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, miro las pocas fotos que conservo. En una, estoy yo de niña junto a mi madre, sonriendo. En otra, reciente, mi padre y Daniel, uno al lado del otro. En ambas imágenes hay algo en común, la vida sigue, incluso después de la verdad. Y mientras termino de escribir esto, siento que, por primera vez, mi voz ya no tiembla. Porque crecí creyendo que hablar era peligroso. Pero hoy entiendo que el verdadero peligro siempre fue callar.